tal? Sean todos ustedes bienvenidos a Guachapori por Televisa Sonora. Yo soy Luis Jaloma. Y para este episodio me acompaña Alina Arteche. Bienvenida a Guachapori. Muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad. Y vamos a platicar. Bueno, hace unos días vi una información de que en Ciudad Obregón se estaba restaurando un mural de Héctor Martínez Arteche, tu papá. Entonces dije, bueno, platiquemos con Alina sobre Arteche. Entonces, Alina, muchísimas gracias por acompañarnos en Guachapori. Excelente, ¿no? Pues encantada, la verdad, de estar aquí en Guachapori. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, para mí, todas las oportunidades que pueda haber de difundir su trabajo, su obra, ¿no? Y a él como persona, ¿no? Todo lo que significó para él el arte, ¿no? Y el impacto que tuvo aquí, pues yo siempre busco cómo organizarme para estar acá. Así que es un honor, la verdad, estar contigo, ¿no? Para tener unas palabras aquí. El honor es para nosotros, la verdad, en Guachapori. Antes de llegar al último punto, o sea, el mural, platiquemos un poquito sobre Arteche. Es un personaje que quizás muchos de las personas que nos están viendo han escuchado o a lo mejor han visto la firma porque fueron a visitar Palacio de Gobierno o se lo han topado en algún evento fuera de nuestro sector o del rubro de los que conocemos la obra, ¿no? O sea, el público más en general. ¿Por qué Arteche es un referente de la pintura, bueno, de las artes visuales en Sonora? Pues mira, yo creo que si bien nosotros que somos quienes nos gusta, ¿no?, estar como en el medio artístico, ¿no? Y algunos nacimos ahí, no lo elegimos, y otros pues que lo han elegido por convicción. Aquí nos tocó vivir, dijo Cristina Pacheco, ¿no? Así que pues pareciera, ¿no?, que pues Arteche, ¿no?, Héctor Martínez Arteche es este artista pues bandera, ¿no?, donde pues todos lo podríamos ubicar porque eligió hacer su obra y su trabajo en espacios muy públicos, ¿no?, que tenía un objetivo social, hacer ese trabajo en esos espacios, ¿no? De todas las disciplinas y técnicas artísticas que él aprendió, digamos, en la escuela de artes y que siguió desarrollando, él prefirió el trabajo mural porque era una técnica que para él era social y que permitía que todos tuviéramos acceso, ¿no? Que si tú ibas en un camión o ibas en tu Mercedes, pues tú ibas a pasar por un mural que estaba en la vía pública. Claro. Entonces, pues al tener como toda esta obra en espacios públicos, podríamos pensar que todos conocemos o que sería alguien que ubicamos de manera sencilla, pero la realidad nos muestra que aunque sí puede ser un referente y se conoce, nosotros que habitamos, ¿no?, esta comunidad artística, ¿no?, y estas disciplinas, sigue siendo una persona que requiere mucho trabajo de difusión, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en las escuelas, ¿no?, que cuentan con murales de Arteche y que muchas veces te puedes topar un estudiante y le preguntas y sabes si conoce quién es el autor y no lo conocen, ¿no? Podrían a lo mejor leer, ¿no?, Arteche, porque después acortó su firma Arteche, ya no Héctor Martínez Arteche. Claro. Pero y también nos podemos encontrar que muchas veces cuando lo conocemos de nombre, pues pensar que es un artista que no era de aquí, que realmente era un artista que o vino que era una firma, o que era una empresa, ¿no? Así de, exacto, de ¿no? decir, Entonces, no sé, sí, empresa SA, sí, ¿no? O sea, sí, estuvo aquí, ¿no? Entonces, hizo esto, pues, ¿no? Sí, entonces, o sea, me gusta esa parte, qué padre, ¿no? Que es que un referente, al final de cuentas, nosotros lo podemos entender de esa manera porque en su disciplina de artes visuales, pues es un artista reconocido y que hizo pintura en espacios muy importantes, pero creo que hace falta un poquito más para como poder como que dentro incluso de la Universidad de Artes, de la Universidad de Sonora, la carrera de artes, se hable un poco más sobre el trabajo de él y de otros artistas que también son importantes, ¿no? Qué complejo eso, ¿no? Te digo porque yo lo veo con los amigos pintores, con los amigos fotógrafos, con los amigos escultores y ese constante redescubrimiento del artista, es estar regresando al punto cero. No te voy a decir que todos los días, pero constantemente. ¿Por qué? Porque siempre hay una nueva audiencia, ¿no? No importa si son estudiantes, si son turistas, si son amas de casa, si son lo que sea, pues, ¿no? Ese estar reseteando el conocimiento del artista, ¿no? Entonces, qué complicado, ¿no? Sí, es complejo, ¿no?
Y también, no sé, yo pienso, ¿no? Continuando todavía con tu pregunta, ¿no? La primera pregunta, porque pues también me hace pensar, ¿no? Porque, o sea, me hace cuestionar, ¿no? De dónde, porque al final de cuentas sí hay un sector que lo puede ubicar a lo mejor como un referente, ¿no? Creo que además de la calidad artística de su trabajo, él hizo, venía justo pensando, ¿no? Una triada, ¿no? Que era, era un creador, pero también era un docente y era un gestor, y las tres actividades las hacía pues como de manera muy equilibrada, ¿no? O sea, no nada más era un pintor, o sea, trabajaba los otros puntos que muchas personas aplican en su formación en Claro, general, ¿no? Pero claro, creo que claro. de manera muy equilibrada, o sea, no era alguien que era creador y un porcentaje muy mínimo a docencia y, ¿no? No, o sea, realmente muy equilibrado, y eso también creo que hacía que pues se diera a conocer más, pues, ¿no? Pero y además el respeto de alguien que de una manera genuina compartía no nada más su arte en estos espacios, en estos espacios abiertos, o en estos en este gran formato, si quieres, pero a través de la docencia, a través de la gestión, de decir, es alguien que realmente está conectado con su entorno y cierra el circuito, ¿no? O sea, cierras el circuito de comparto contigo mi arte, pero también me traigo la nueva vivencia del día, ¿no? O de la semana, o del encuentro que tuvimos con quien quieras, ¿no? Sí. ¿Cómo se construye cómo se construye un nuevo imaginario de Arteche a raíz de recuperar el mural en Obregón, de restaurar el mural? ¿Qué oportunidades genera esto? Okay. Pues mira, creo que en el momento que una institución pone su foco de atención, ¿no? a la obra plástica de un artista, eh, y hay un interés que se acciona, pues, ¿no? O sea, para restaurarlo, para darle mantenimiento, porque ya restaurarlo es hablar de que hay un daño y que hay que intervenirlo, ¿no? Pero solamente el hecho de poner interés, porque hay muchas acciones previas a que se deteriore, que se tienen que hacer de manera permanente. Entonces, cuando tú es que una institución trabaja eso de la manera adecuada, ¿no? Consciente, pues eso prende, creo que focos en general, ¿no? Porque habla de que hay un valor, porque uno no ve lo que, o sea, como dices, de la vista nace el amor, ¿no? Pero también Claro. uno, de lo que tú no, donde tú no pones el dinero y donde tú no pones tu atención, pues es como, es algo que no te importa, o sea, uno puede decir, tú di ¿en qué no te cuesta gastar o qué no te cuesta ponerle tiempo, esfuerzo y atención? Pues eso es lo que tú le das un valor. Entonces, cuando tú cuidas la obra pública que hay, ¿no? Que son los murales, pues despiertas un foco en el sentido positivo, porque las demás instituciones o los demás artistas dicen, ok, o sea, hay interés y hay atención sobre esa obra, ¿no? Entonces, para mí de entrada es eso, ¿no? Que el ver que una institución educativa está cuidando la obra plástica de un artista que no solamente pues fue parte pues de la, ¿cómo se le llama? De los maestros pues de la institución, ¿no? Así, pues, que tiene un impacto, porque este mural, pues, del que vamos a hablar más adelante, pues, está en una de las vías más transitadas de Ciudad Obregón, o sea, es un mural muy visible, y que realmente... Claro, es reflejo, es carta Sí, de presentación. exacto, Bueno, todos los camiones pasan por ahí. estamos hablando, se está restaurando en Ciudad Obregón un mural del maestro Arteche, una restauración muy merecida. Quizás ustedes han escuchado hablar en algún otro momento de que se restauraron los murales en Ciudad Universitaria, en la UNAM, o de que se restauró el mural, también parte de Arteche, en Palacio de Gobierno, o que sean así ciertas cosas que se refieren a estos murales, ¿no? Que es que se pinta en una pared o en un espacio pues abierto, básicamente, ¿no? Donde mucha gente tiene acceso, donde están expuestos a la lluvia, al calor, al viento, a la tierra, al ser humano, porque si algunos de ustedes han visto en sus redes sociales, ¿cuál fue el más reciente? Una silla en un museo de Van Gogh de que unos turistas llegaron y la arruinaron, que era una instalación, o esas instalaciones que llegan y la gente, digo, sin saber o porque es sacar la foto, destruye. Entonces, el valor de restaurar las obras forma parte también del patrimonio que nos pertenece a todos, a final de cuentas, ¿no?
¿cómo llegamos, o bueno, cuáles son los puntos de partida para que esta gran obra, no nada más de Arteche, sino, a ver, México es un país repleto de murales. Yo creo que no hay una ciudad en la que no existe un mural. Buenos, malos, representativos, no representativos, de lo que sea, nos encanta ver algo plasmado en nuestras paredes. ¿Cómo llegamos al punto de cuidarlos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que estar conscientes de qué es lo que tenemos que implementar como instituciones y como público para decir, cuiden eso vale, eso me representa, eso pues lleva parte de nuestra historia, de nuestro entorno a otras partes? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo comenzamos? Sí. Pues fíjate que yo creo que eso se inicia desde el momento desde el boceto. O sea, incluso más que la institución que va a albergar el mural, creo que eso inicia con el artista. Porque el artista es quien, o sea, el muralista, el artista visual que se ha dedicado a trabajar mural, entiende de materiales, entiende de eso que justo comentabas ahorita. O sea, en Sonora al menos vivimos en crisis con el clima, ¿no? O sea, vivimos en un espacio inhóspito. O sea, nosotros tenemos crisis climática desde antes de que fuera moda, pues. Exacto, exacto. Sí, aquí ya estamos como que fuera de nuestra zona de confort y toda la obra artística que esté al exterior o en espacios públicos abiertos, pues ya está en contra, o sea, ya viene un deterioro desde su gestación. Entonces, creo que un artista que desde su proyecto no indique formas de mantenerlo, cuidarlo, o sea, como sugerencias, pues vaya, ¿no? Ya ahí falta en el proyecto esa información, porque su sola selección de materiales es fundamental para que esa obra sea permanente o sea efímera. O sea, si el mural obviamente va a estar en un edificio como el Palacio de Gobierno, pues estás hablando que el mural ya por el edificio que pertenece a Lina, pues tendría que ser un mural para que tú estés pensando que va a perdurar, porque las paredes de ahí están hechas para que perduren. Pero, pues, o sea, de todas maneras, el mismo espacio cerrado, o sea, tiene sus retos, ¿no? Hay humedad, tiene el subsuelo, subsuelo, pues, claro. Tiene su vida. Pero sí estamos hablando de un mural donde hay un acto de intención para que se cuide. ¿Qué pasa con el mural? Por ejemplo, Arteche, ¿qué hizo como artista? El mural podría haber dicho, así como, aquí en confianza, debería haber sido muy goloso, porque Arteche veía paredes y eran como caramelos. Esa se me antoja. Claro. Sí, así, claro. Literal. Sí, claro. O sea, era que iba por la calle y dice, entonces, el mural de Palacio podría haber sido goloso y decir que ya era gigante, ¿no? Porque es toda la planta baja. Es toda la planta baja, sí. Pero podría haber sido no haber puesto la cenefa, lo pinto todo, ¿verdad? Claro. O sea, porque ya estoy aquí. Obviamente pared le iba a faltar, ¿no? Claro. Entonces, pero esa cenefa tiene un objetivo que no nada más es las frases que comunican parte de esa historia, ¿no? Del hombre de Sonora, sino que tienen la función de que en el conocimiento que existía de ese edificio y que iba a haber humedad, pues era proteger la parte del fresco que era más difícil de mantener y restaurar. Ese mural tuvo varias restauraciones con él en vida, donde se hacían trabajos de mantenimiento, o sea, no eran restauraciones, eran mantenimientos, ¿no? O sea, porque... Y mantenimiento del muro. Sí, y incluso se le llama reparaciones, ni siquiera llamas restauración, ¿no? Y que las hizo, le tocó varias hacer al artista, pues, en vida, porque se sabe que va a haber esa humedad, ¿no? Después hubo cambios en el edificio que hizo que hubiera más problemas de humedad, cosa que todavía el artista en vida atendió, que fue... Ay, ¿no se te hace muy raro decirle al artista en vida? ¿No se te hace raro así? Dime a papá, pues. Sí, o sea, por esa parte. ¿Yo qué? El artista en vida y yo... ¿Sabes qué? Sí, a veces sí digo mi papá, pero a veces también digo el artista. Ay, así digo, estoy como yo sé ping-pong. que hay que mantener Ya el sé. tema institucional, Ya sé. pero mi papá, pues, Sí, ¿cómo el le decías Arteche, así en casa? Oye, Arteche, le decías, no. Sí, ¿O sí? pues no, sí, papá. Sí, papá. Sí, no, pues a veces no, Arteche no. Yo voy tratando de recordar, ¿no? Sí. No, pero sí, fíjate que a veces... Solamente cuando estaba muy enojada. Oye, Arteche. Oye, Héctor Martínez Arteche, no, como típico, ¿no? Todo el nombre. Sí. No, lo que pasa es que Billy, ¿no? Que no es el nombre que nadie conoce. Pero no, fíjate que sí pasa, ahora que estuve en una inauguración de un festival de grabado, sí, o sea, cuando me tocaba hablar, sí hablaba de mi papá. Pero a veces se me hace como bien informal, pues, no se me hace como que... Pues estamos aquí en confianza. Está bueno, aquí. Está bueno.
Pero bueno, ¿y en qué me quedé? ¿En qué estaba? En el cuidado, en el que... Y lo último que hizo, que todavía le tocó a él en vida, es de que habían hecho unos cambios en el piso del Palacio de Gobierno que pusieron un mármol, no tenía mármol, era un piso cerámico precioso. De hecho, no sé si lo recuerden, Sí, ¿no? sí, Que era recuerdo. Precioso y muy resbaloso ese piso. Sí, el cerámico. Sí. Más que el de mármol. El de mármol está lisito, así parece pista de patinaje. Sí, pero el de mármol, lo que pasa es que con el de mármol sabes que es mármol y te cuidas. Ah, ok. Pero el de cerámica... agarraba desprevenido. Como hielo negro, así en la carretera en la noche, hielo negro, así de... De repente pues sí, se acaba. seguramente yo estoy segura que todas las cosas las decisiones que se toman por razones bien argumentadas. Y seguramente esa es una de ellas, ¿no? Y no, entonces, bueno, este cambio, pues si bien tuvo algunas ventajas, una de las desventajas que tiene es que la piedra no permite que la humedad suba, ¿no? O sea, que tenga su salida. Entonces, si bien el mural ya recibía humedad, al taponear por el piso cerámico que había una respiración, pues toda la humedad, la única salida que tiene es el muro. Entonces, por eso vemos hoy en día que los deterioros del Palacio de Gobierno son más frecuentes, están más acelerados, y es a raíz de, pues entre otras cosas que seguramente tendrán el análisis, ¿no? del edificio, esa es una de ellas, ¿no? Importante de ellas. Entonces, pero bueno, a lo que yo voy más que hablar de esa parte es de que el artista todavía, mi padre en vida, hizo unos orificios y le puso unos canutillos. Los canutillos son, haz cuenta que son unas piezas cerámicas haz cuenta son que... rueditas. Es así como como si fuera un puro, hazte cuenta, ¿no? Y en crudo, no están cocidos. Entonces estos se insertan y absorbe la humedad. Entonces hay como 2 o 3 de cada orificio. Entonces los tienes que estar sacando y oreando para que esa humedad que absorbe la cerámica se saque del muro y no le llegue al mural. Pues es una idea, o sea, pues muy buena, que se usaba hace muchos años, pero requiere una persona que lo haga. Una coordinación de mantenimiento que no siempre se da, pues, ¿no? Porque pues hay mucha transición, rotación laboral y no, o sea, no es culpa de nadie, simplemente es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué se puede hacer? Parte para mí, primer punto, el artista. El artista tiene que dar un norte. Es el experto en su obra. A ver, las instrucciones. Esto se va a cuidar así ¿no? El año, al 6 meses, al año 5, al año 40. Exacto. O sea, y si no las proporcionan el boceto, porque a veces yo sé que hay proyectos que se hacen de manera acelerada, ¿no? De que, pues ya, queremos que pintes. Pues sí, al menos, si no sé, nosotros como instituciones o quien pide un mural para su casa, pues sí pedir esa información, porque nadie va a saber mejor cómo cuidar en cuestión técnica la obra más que el artista, ¿no? Todos los demás, o sea, el trabajo que se eleva mucho con el trabajo de restauración es pues porque viene un profesional, que muchos de los restauradores son profesionales especializados en esa técnica, o sea, no van a conocer 20 técnicas en detalle, o sea, sí aprenden 90 que la carrera, ¿no? Claro, pero sí. Se especializan, pues, en no una te queda más remedio, ¿no? Pues es como una especialidad médica, tienes que especializarte en hígado, páncreas, ojos, lo que sea. Sí, ¿no? O sea, escultura, mural, hay una infinidad de técnicas, entonces eso es lo que para mí sería principal. Y luego también hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, el trabajo de difusión, que siempre quedamos cortos, ¿no? En todas las instituciones con ese trabajo, es fundamental, porque en la medida que tú difundes esa obra que pareciera que por estar al público, ¿no? Ahí en el exterior ya está muy difundida, no es suficiente. Entonces tú tienes que hacer trabajos, ahorita que tenemos las redes sociales, todo es tan maravilloso y tan fácil de llegar, ¿no? A todos lados, pues tienes que hacer una campaña muy consciente de difusión, porque eso va a permitir, ok, tiene valor, ¿no? O sea, es esto, nos representa, significa esto, hacer visitas guiadas. Es que ¿no? yo me acuerdo, Alina, no sé si has vivido en Hermosillo toda tu vida, supongo que no. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela de niño, yo creo que todavía en secundaria, yo me acuerdo que por lo menos una vez al año nos tocaba ir a darle la vuelta al mural. Sí. O sea, fue como que formaba parte de un programa donde pues se trataba de que te metieras un poquito en la escena
no sé si artística, pero sí histórica, ¿no? Porque el mural de Palacio, pues, representa momentos y todo lo que quieras. Entonces, yo me acuerdo que nos llevaban, te digo, una vez al año, una vez cada 2 años, a visitar el mural y tenías que escribir a qué representaba el puño, qué representaba el caballo, qué representaba lo que fuera. Y tenías que hacer ese trabajo. Quiero pensar que se sigue haciendo, pero te daba orgullo después. Que venían tus primos de fuera. Claro. ¿Y qué hay que hacer en Hermosillo? Pues vamos a la Plaza Zaragoza. Y vamos como en todas partes, vamos a conocer Palacio de Gobierno. Oye, mira, qué padre, qué chilo, acá. Y de repente, es que mira, es que aquí el antes como antes y ahora como ahora, y mira, y que todo lo que está plasmado en el muro. Entonces era así como de, oye, yo sí sé, ¿no? Yo sí sé. Sí. Y con gusto, te enseño. Sí. Entonces, en ese tema la difusión, fundamental. Pues es fundamental, ¿no? Sí, a mí también sí me tocó todavía una etapa lleno. Yo tengo más o menos como unos 9 años acá en Hermosillo. Casi todo estuve en Ciudad Obregón, ¿no? Entonces, pero también en Obregón me tocó un tiempo en primaria o secundaria que había más salidas, ¿no? A museos, obra pública y todo eso. Y sé que, no me recuerdo en qué año, pero a raíz de algunos accidentes, a lo mejor un camión que se accidentó con niños o algo, bajó esa información de la SEC, de que se limitaran las salidas, ¿no? Fue una pena porque, pues sí, o sea, accidentes pasan, ¿no? Y es lamentable, y una pena el accidente, pero... Sí, pero eso era fabuloso. Yo también tengo fabulosos recuerdos, ¿no? De esas salidas, de esos viajes, ¿no? De la escuela. Y creo que sí, o sea, se construyen bastante, ¿no? Entonces, ya ahora se están retomando. Siento que ya ahorita se está abriendo un poquito más a poder salir otra vez, pero sí duró muchos años, ¿no? Esa política. Yo pudiera imaginarme que, pues, parte de nuestra identidad como hermosillenses, y abriendo un poquito el mapa como sonorenses, pues tendría que ser, de entrada, ese mural. Porque al final de cuentas, para muchos probablemente sin saberlo, sea la primer gran obra que vean en su vida. Porque al final de cuentas, si tú eres niño y tus papás andan en la plaza y te metes a Palacio, pues ves esa obra. No es que tus papás, ojo, muchos sí, pero la gran mayoría no, seamos sinceros. No es que te vayan a agarrar y, ven, mijito, vamos al museo, el que sea, para que veas el cuadro, el que sea. Entonces, dándole ese giro, es súper importante la preservación y la realización de nuevos murales. Exacto. Sí, esa inversión, ¿no? que hay de hacer y difundirlos. Sí. Oye, ahorita que recordaba, ¿no? Ahorita que comentabas de cómo, o sea, visitar, ¿no? Estos espacios públicos. Y yo pienso que cuando salimos fuera de nuestro municipio, ¿no? Y nuestro estado o México, nos volvemos, o sea, ¿a dónde vamos? Andamos viendo... Los más eruditos, claro. O sea, ¿no? Y todo queremos ver, todos los murales, todos los edificios históricos, wow. Vamos a los mercados de todas las ciudades y aquí así como que, no, qué calor, no quiero ir al mercado. No, te espero en el carro, tráete un kilo de queso. Pues, pero no, entonces falta como que a veces tenemos que ver nuestro estado y nuestro municipio con ojos de turista. O sea, así como cambiarnos ese switch, pasar el switch y decir, a ver, vengo como turista y voy a apreciar como si yo no estuviera viviendo aquí, porque vaya que nos falta conocer. O sea, conoce uno a veces más cuando va a hacer un viaje de una semana a Ciudad de México y que conoces todos los museos y le preguntas a la gente de aquí y piensan que no hay nada que hacer en Hermosillo y hay infinidad de actividad. Ese eterno pleito de no hay nada que hacer en Hermosillo. Y hay mucho. Y hay muchísima actividad, no nada más Hermosillo, en todas partes, afortunadamente. Bien o mal, sigue habiendo cosas que hacer. Y mucho patrimonio también, o sea, mucha obra pública para ir a visitar, a recorrer por las calles, ¿no? O sea, no. Pero es muy curioso porque de repente ahora con el tema de redes sociales y el Google Maps y las 5 estrellas y lo que quieras, de repente llega gente y te dice, oye, quiero ir a tal parte. ¿Y tú, a dónde?
Ujú. Es que en tal parte vi en línea que había lo que quieras. Cuadro, escultura, movimiento, algo para ver o algo para hacer. Entonces, de repente uno dice, no sabía, que no se supone que no hay nada que hacer. Entonces, sí, hay que Sí. aprovechar esas herramientas para, pues para saber lo que tenemos, Para de menos para descubrir saber lo que nuestra tenemos. ciudad, ¿no? Nuestro, todo lo que existe, ¿no? Y lo que Para hace saber, para falta. poderlo defender también, Ujú. para poderlo apreciar, cuidar y sobre todo defender del clima y de agentes externos, Sí, como lo quieras sí, plantear. sí. Oye, Alina, el mural en Obregón, ¿cuándo se realizó? Ese mural se hizo en 1993. Es el mural del Teatro de Litzon, ¿no? Ujú. Que se está restaurando. Se llama, eh, ay, me fue el nombre. Es del hombre venado, pero es algo místico el nombre. Déjame checar. Ahí lo vas a buscar. Sí, sí. Oye, forma parte de un proyecto. Evolución mística. Es que dije, Evolución como se parece mística. mucho al del justo del Palacio de Ya. Gobierno, es que es la historia del hombre de Sonora. Ujú. ¿Cuál es? Evolución mística del hombre venado. Del hombre venado. Sí, Porque Obregón. sí. Oye, Porque Jackie. porque Jackie. Oye, ¿y forma parte de una restauración del teatro también o es nada más el mural? Pues mira, yo me atrevo a decir que es solo del mural. No puedo asegurarlo porque no tengo ese conocimiento de si Ok. están activamente restaurando otras áreas del teatro. Pero al menos los que están ahorita trabajando en el mural sí son específicamente para el mural, porque Para el vienen del mural. ENCRIM, que es una escuela del Instituto Nacional de Artes y de Historia, ¿no? Entonces, Ok. arqueología e historia. Entonces, ellos están abocados específicamente a la restauración del mural, o sea, no con el edificio, ¿no? Oye, ¿y cómo comienzas o cómo se plantea un trabajo de restauración? Comienzas, bueno, después de hacer el diagnóstico inicial, ¿no? O sea, aquí hay daño, aquí hay riesgo de daño, lo que sea. O sea, ¿por dónde comienzas? O sea, ¿en qué te basas? Porque, digo, tomando la distancia apropiada y la medida justa, yo pienso en restauración e invariablemente, bueno, en el evento más reciente, lo que pasó en España hace 3, 4 semanas con una virgen que ya había pasado con el famoso exeomo al que le cambiaron la cara, Famosísimo. famosísimo, Ajá. que pasó con una virgen de la Candelaria en Sevilla, en no sé dónde, que en una semana le pusieron 4 caras a la pobre virgen, pues, ¿no? Porque seguro esto lo iban a restaurar y de repente, Terminó. y, y no, ya es un tema político y un Sí. tema de histeria colectiva, porque ¿Cómo? entendiendo pues que es una de las vírgenes más representativas de Sevilla. Pero uno se va a ese extremo donde dice, bueno, es que no sé, la gente que lo estaba haciendo que no sabía, que no tiene ¿Qué idea. pasó, no? Entonces, para que no nos pase un exeomo de este Sí. mural del hombre venado, Sí. ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿O qué tanta planeación tiene que haber? Sí. Porque al final, ¿por qué se está haciendo ahorita, por ejemplo? Donde está el riesgo de que llueva hoy, Ujú, de que llueva ujú, en una hora, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es ese procedimiento? ¿Sabes? ujú. ¿O Sí, has pues estado ahí con las reuniones? O sí. platícanos un poquito de eso. Pues mira, ellos sí, como bien dice, hay un diagnóstico, ¿no? Que se tiene que hacer y ese diagnóstico inició hace un año, ¿no? O sea, las entrevistas, ¿no? Para el diagnóstico que hicieron, vinieron 3 maestros del ENCRIM, que son los que están coordinando como esos trabajos y coordinando a estudiantes que tienen un programa en veranos, que es donde ellos como están trabajando, ¿no? Durante la restauración con la coordinación de los 3 maestros, que ellos sí vinieron un año antes a hacer como la investigación. Pues como el artista pues ya había fallecido, pues se convocó a mesas de trabajo con
colaboradores de ese mural en sus años que se hicieron, ¿no? Había gente disponible, entonces sí, todavía. Hay mucha gente que todavía vive y que, pues, en sus palabras, ellos me comentaron, porque pude verlos la semana pasada, tuve una entrevista con los 3 maestros y con José Paz Rivas, que es el coordinador, ¿no?, de extensión de la cultura ahí de Itson, que él es el que está como gestionando, ¿no?, todo este trabajo. Y ellos me comentaban que fueron muy generosos con la información, no solamente fotográfica, sino de las vivencias, porque Arteche, te cuenta que él trabajaba sus proyectos murales, como tenía la parte de docencia, ¿no?, la pedagogía muy, muy pegada a la creación. Él lo aprovechó para hacer una práctica formativa, porque el mosaico de vidrio pues no se trabaja de manera tan frecuente, entonces hizo como grupos, o sea, de una clase donde en esa clase iban a trabajar pues la colocación de azulejos en piso que después se colocan en el muro. Entonces, todos esos estudiantes, pues que los que estaban pues disponibles, que fueron muchos de ellos, sí trabajaron en esas mesas hace un año con los del ENCRIM para hacer como ese análisis de cómo se hizo, qué aglutinantes se usaron. Entonces, ellos es como que esa parte técnica, pero también como esa visión del artista en su momento, ¿no? Entonces, sí, a final de cuentas, si es un artista haciendo murales, tu visión es de futuro, pues, tu visión es de largo plazo, de esto tiene que estar. Sí, y bueno, muchas veces las restauraciones y todo eso, digo, al margen de lo que comentábamos hace un momento del mantenimiento que debe ser constante, tardan en realizarse. Lo que no debe tardar en realizarse es ese mantenimiento, porque si no, la restauración se vuelve cada vez más costosa y complicada, ¿no? Pero esas restauraciones sí es importante que tomen su tiempo porque se deben hacer de la manera adecuada. Claro. Nada que hacemos con prisa sale bien, así, ¿no? O sea, o termina como con un resultado, o sea, que cuidado, ¿no? Entonces, muchas veces aquí en Sonora, como estamos como en la periferia, no es como que de repente todo el arte pareciera que se concentra en el centro del país, y las escuelas más, pues las escuelas de restauración, de conservación, de Lina, todo están en Guadalajara, en Ciudad de México, y hay tanta obra porque tenemos un país tan hermoso, tan diverso, y hay, como bien dijiste, tanta obra mural de tantos artistas y muchos con tanto talento y todo. Que sí son para que perduren, porque hay mucho arte efímero fabuloso también, que está hecho para que sea efímero, se vale, ¿no? Pero que no da abasto, o sea, no da abasto para que, o sea, no hay un restaurador que diga, ¿sabes qué? Me voy a vivir a Hermosillo, me voy a vivir a Sonora, porque allá también hay mucha obra que hay que trabajar. Entonces, porque tengo mucho, ya tengo agenda llena, pues, sí, ¿no? Allá está, o sea, hay mucho trabajo, o sea, entonces es difícil porque tienes que buscar estos perfiles que o bien son que están trabajando, que ya son maestros que están de estudiantes que vienen en estos grupos, o bien profesionales que son particulares o independientes que hacen, porque son restauradores graduados y todo, y con su experiencia, pero pues que pueden hacer proyectos pues muy costosos, pues, ¿no? Porque es como en una casa, pues yo tengo una casa también que es de 100 años, que a mi papá le gustaba mucho, todo lo viejo le encantaba, ¿no? Y todo lo viejo. Y la casa es de más de 100 años, entonces pues costosísimo restaurar lo original, las vigas, y conservamos todo lo original, todo el ladrillo, todo el techo lo tiramos y conservamos el ladrillo original, porque también era un tabicón muy particular y todo. Las vigas pues no se podían conseguir, pero compré unas de madera que me van a durar nada, porque se me las van a comer las termitas, porque la casa es de adobe, pero yo pues en la misma línea del Arteche pues hice, que sí, sea lo más original posible, carísimo, ¿no? Después, ¿por qué no puse unas de metal como todo mundo, como la gente normal, ¿no? Unas de metal. ¿Por qué no se puede? Sí, pues. Porque eres hija de artista, sí, fin. Pues, porque no hice un metal pintado como si fuera madera, ¿verdad? No iba a pasar. Entonces, no iba a pasar. Y si hubieras hecho eso, te iba a perseguir me iban a jalar el resto de tus vidas, de tus vidas. Así, ibas a reencarnar en otra cosa y te iban a seguir jalando las patas. Sí, entonces la restauración es costosa. Entonces, pues, o sea, es mejor hacerla lenta, pero que vaya, o sea, vinculándote con las instituciones adecuadas que te permitan que sea posible, ¿no? Entonces, y también puede pasar que, pues, aquí hay mucho talento, hay mucho artista que sabe técnicas, diversidad de técnicas. O sea, cuando tú traes un restaurador del centro del país,
pues tampoco te tienes que traer los albañiles, pues estás de acuerdo, porque trabajar un mural requieres albañiles, requieres artistas Claro. competentes, o sea, hábiles en esa técnica que hay en Sonora. Pues digo, él trabajaba con artistas de aquí, sus amigos, sus alumnos, Sí, su comunidad, no lo hubiera ¿no? podido haber hecho si no hubiera habido Su gente aquí, pues. comunidad, exacto. Y hay albañiles que también, pues de aquí, sonorenses que trabajaron con él y que ya saben ese trabajo especializado. Entonces, pues tampoco se trata de traerte hasta al pintor, o sea, al que te va a hacer como que la malla, ¿no? De allá, ¿no? Entonces, pero sí se requiere pues como hacer como un proyecto, ¿no? Que involucre a muchas personas para trabajar. Y un elemento importante pues es contar con toda esa documentación. Yo te lo comento porque yo hoy por hoy les digo mucho a los artistas, ¿no? Que hacen obra pública y los que no también, o sea, digo, documenta, registra. Qué batalla, ¿no? Híjole, sí. O sea, guarda información, toma fotografías. Si sales en el periódico, recórtalo, guarda ese pedazo de periódico. O sea, documenta tu trabajo porque, pues, Yo les no digo, haz sabemos a futuro. guión de tu explicación. Vas a tener tu inauguración, vas a tener un periodista, un visitante, lo que sea, y tienes que explicar, tienes que tener tu speech, tu discurso, hazte un guión. Sí. No es, hazte un guión, porque eso tiene que quedar para Sí. que más adelante, tarde o temprano, alguien va a preguntar sobre eso. Sí. Y a lo mejor no hay quien diga, es que yo me acuerdo que no, tiene que quedar ahí. Sí, te queda acá plasmado. registrado, ¿no? Sí, afortunadamente algunos artistas tienen esos cuadernitos que se han encontrado unos maravillosos que después se editan de grandes artistas, ¿no? Sí, que luego el Internacionales. Taschen de $40 ahí, sí, Ya sí, sé, ¿no? sí, sí. El libro del artista, ¿no? Y se hacía Sí. de boceto, ¿no? Y Papá Arteche tenía un cuadernito, tiene varios, ¿no? Muchos. Entonces encontramos un cuadernito, ahora que ahora que comentas las restauraciones de Palacio de Gobierno, no daban con la mezcla del cemento de la cenefa, porque no daba el color exacto, o sea, el ensecado, daba otro tono. Pues ahí andan, me puse a hacer una buceada, ¿no? En el archivo y encontramos la redacción del artista, ¿no? Que le daba esa instrucción al albañil, ¿no? De cómo lo iba a acomodar, ¿no? En esas proporciones. Entonces ya entendimos el elemento que nos hacía falta, ¿no? Entonces esa información, pues no sabemos a futuro, ¿no? O sea, el patrimonio se Oye, construye. y vas a publicar, a ver, publique esos cuadernillos, por favor. Edición inmediata. Taschen, luego, o sea, Sí, ¿verdad? aquí no se me... Qué interesante eso. Sí, Pues, sí, sí. Y es que el patrimonio se construye del artista que ya falleció. O sea, ningún artista vivo puede declararse su obra patrimonio. Entonces, ya de ahí es qué interesante obvio, eso. es obvio que tu obra se va a tener que investigar cuando tú no estés. Eso es obvio. O sea, no es algo de que pasa que porque a veces ya ves que hay ese sentimiento de no, nadie me valora hasta que ya no esté aquí, ¿no? Sí, Que también está, ¿no? Ahí. Voy a tener que morirme para que me quieran. Sí. Bueno, pues sí hay algo real de eso, porque de hecho es en el reglamento, ¿no? O sea, en la ley de monumentos y todo esto de que tiene que ver con las declaratorias, pues uno de los puntos es que no se puede declarar obra de artista vivo y que sea un bien inmueble, ¿no? O sea, que se pueda, como una obra que te lleva citas y que te la puedas mover, pues no es importante que sea también pero pues la parte del artista vivo, ya con eso sería suficiente conciencia para decir, bueno, es que esto lo van a investigar cuando yo no esté aquí. Entonces tienes que dejar elementos que soporten, ¿no? Ese valor que tiene, ¿no? Que bueno, hay mucha gente que es especializada y que puede hacer unos análisis bien interesantes, ¿no? De solamente estos resultados, ¿no? Pero qué padre, ¿no? Que esa carnita, ¿no? Que pero deja es el artista. incompleto, pues. Es interesante, pero termina siendo incompleto, porque al final de cuentas, sobre todo en un proyecto de restauración, pues necesitas, o sea, ¿lo vas a restaurar a dónde? ¿A qué? Si no tienes manera de compararlo, pues, ¿no? Porque al final de cuentas, no es que tengas un monitoreo constante, no te voy a decir que diario ni semanal, pero mensual, anual este año el mural, cualquier mural, no tiene que ser estamos con Arteche, pero cualquier mural o cualquier obra en un estado público, ¿no? Puede ser una escultura, puede ser lo que sea. Se deterioró un 3% porque llovió mucho este año, o porque se oxidó tal parte, o porque se despostilló tal cosa. No tenemos ese seguimiento.
Ujú, O sea, ujú, qué padre, se vale soñar y decir, es que debiera haber. No lo tenemos. ujú, No, no lo tienen donde sí pudieran pagarlo, mucho menos aquí ujú. donde es más complicado. Sí, Entonces, qué padre tener esa información para decir, así era, así sí, es como tiene que quedar, sí la sí, van a meter mano. sí, sí. Y hablando de meter mano, y eso sería muy feo, es mucha gente la que está participando en el proyecto. No, sí, bueno, sí hubo muchos involucrados porque hubo estas entrevistas, ¿no? Que se hicieron a diferentes personalidades, ¿no? De la cultura y que trabajaron directamente en ese proyecto. Pero ellos no están ahorita, o sea, hoy en las restauraciones participando de ninguna manera, ¿no? Ahorita solamente están los 3 maestros que están coordinando los trabajos y 6 estudiantes que vienen del ENCRIM en un programa que tienen de veranos. O sea, Escuela a final de ellos cuentas. de hecho la rueda de prensa la tienen mañana, donde van a dar como informes de este primer avance, pero ellos vienen el próximo año. O sea, esto es algo que va a ser permanente, hasta, o sea, bueno, no te voy a decir que eterno, pero que sí, porque el mural, si tú lo ves el mural, de repente yo tomé una foto, pareciera que, ay, pues no se le ve ningún daño. Pero ya tiene varios años que se caen piececitas. Porque eso que te voy a comentar es algo que mucha gente no sabe. Es curioso porque la técnica del mural es mosaico de vidrio. Pero mucha gente lo ve y no saben Ni se que imaginan. son piedritos como de los de las albercas, pues, ¿no? Es un vidrio veneciano, se le llama ese tipo de pieza, ¿no? Y ya no existe en esa medida, que es una medida muy chiquita, ahora ya son más grandes. De hecho, el trabajo que están haciendo los restauradores es que tienen que estar cortando cada pieza que tienen que colocar porque no calza. Y de hecho, nada de las piezas originales, o sea, se pudo recuperar de la misma forma, porque también tenían, como anteriormente existían unos pegamentos que eran menos fuertes. Las piezas de azulejos se hacían con unas rendijitas y unas curvaturas que permitían que el adhesivo estuviera más, o sea, pelmazara mejor, ¿no? Digamos. Que le pusieran más pegamento, pues, Sí, básicamente. exacto, y que esas como desniveles, pues hacía que agarrara, ¿no? Que Ujú. no macizaran. Garrita, pues, Pero una garrita. ahora son lisos porque hay mejores materiales de adhesión que ya te permite que la pieza sea lisa y la pegas sin problema, pero son más grandes. Entonces, pues eso les está costando un poquito más de trabajo y que muchos de los colores, pues a lo mejor los mismos colores no se encuentran. Pero bueno, lo que yo quería decirte es que se caen las piececitas y yo creo que la gente que pasa por el Teatro de Litzón, o del doctor titulado Doctor Oscar Rujo Boguel, pues ve, ay, ¿y esto? Como que ese mosaiquito de alberca, ¿cómo llegó aquí? Sí, ¿No? sí, sí. Y ahí te enteras. A quién se le cayó el arete, pues, Sí, ¿no? pues, Sí. y ahí te enteras que el mural que tú ves de lejos, que parecía que está pintado, ¿no? Es de mosaico, ¿no? Entonces, a mí se me hace como... o sea, a mí me encanta sorprender así que la gente como de que cuando les platico es decirle que es de mosaico, porque mucha gente así pues en el público general, ¿no? No, a lo Sí, mejor no sí, la sí. gente dedicada a artes, ¿no? Eso es amor, ¿no? Pero porque como que Ay, eso, no sé mira, por qué lo Alina, te puedo sienten como apostar que más, muchos que se dedican al arte tampoco sabían. ya. Tampoco ¿Que no lo sabían. pintó? ¿Que no es un Sí, mural? que no El está, mural que no implica sí, que esté sí pintado. puede ser, No. ¿verdad? Pero no, a mí me encanta ver las caras así de la gente, ¿no? De la calle y que les dices, sí, porque no sé por qué sienten que eso es como más complicado, es más complejo el hecho que haya sido mosaicos, ¿no? Que sí, obviamente tendrá su complejidad, pero se me hace como hermoso, ¿no? O sea, para mí en lo Pero personal yo ¿sabes veo como qué? esa belleza. Lo complejo sí, pero lo... ¿Cómo ponerlo? Lo fuera de lugar. Sí, como el detalle, Porque, ¿no? Y porque el ramo. generalmente lo asocias a otro ambiente, o sea, ay, mosaico, y luego, ¿y cómo se llama? No, pues es que es y mosaico veneciano, e inmediatamente estás en otro lugar. Ujú, ujú, Entonces, ¿cómo? Mosaico veneciano en Ciudad Obregón, en un teatro público, donde pasa la gente, ujú. así como de repente te entra ese como que cortocircuito de cómo existe, que por una parte es un poquito de culpa decir cómo es posible que esto esté aquí y que yo no sepa que esto esté aquí, o que yo no sepa que no es un óleo, que no es pintura, sino que son estos miles y miles y Un miles de montón. pedacitos Sí, de mosaico que tienen que ir pegados, que es todo un tema todo un tema. Sí, mantener. y ahorita que te decía que los mosaiquitos ya no hay a veces los mismos colores. En restauración hay como hay dos visiones, ¿no? Que yo conozco, ¿no? A lo mejor habrá más, pero
se me hizo muy interesante en algún momento que estaba leyendo al respecto, que decía que hay la técnica en restauración que busca que tu intervención sea, que no sea detectada, ¿no? Como Claro, que la pase, mínima, claro. ajá, que no, que haga la menos intromisión, ¿no? En la pieza y que pase desapercibida, ¿no? Pero hay otro trabajo de restauración también válido, ¿no? Y que se hace, que es justo hacer evidente que ahí hubo un trabajo de restauración, o sea, porque no se trata de que, pues ya no es el artista que está haciendo ese trabajo. Entonces, es mostrar esas intervenciones que se están haciendo en el tiempo y también es válida, ¿no? Y se aprueba en la teoría de restauración, ¿no? O sea, ambas se usan, ¿no? ¿Y cómo navegas esas posiciones contrarias de repente? O sea, ¿es en México sí, en Estados Unidos no? ¿O es...? No, como que por proyecto se tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, aquí hay piezas que no coinciden con el color, pero se están buscando las más similares y creo que en su trabajo final, para mí se me hace que va a ser muy poco perceptible, salvo que con mucho tiempo, cuando se sigan cayendo, llega un momento que haya más piezas nuevas que las Claro. primeras, ¿no? Que las Y iniciales. que se note veteado. Y que se pues, note ¿no? demasiado. Ajá. Yo creo que en esta ocasión, con las intervenciones que van haciendo, no se percibe tanto porque ya en la distancia, como es un mural tan monumental, no creo que sea visible. Yo les decía a los restauradores, porque ellos tenían unas fotos pues muy close-up, muy de zoom del mural, ¿no? Dice, oye, está como cuando nosotros nos vemos en un espejo zoom y dices, ¿qué? Esta soy yo con todos estos poros y, ¿no? Claro, ¿De claro. dónde están esos? ¿Dónde salieron estos pelos que nunca había visto, ¿no? Así de que, ¿no? Sí. Y el mural así, o sea, el mural tú lo ves de lejos y pues lo ves perfecto, así inmaculado y como parece pintura. Pero si le haces ese close-up, ves todos los mosaiquitos y es un relajo y ahí sí se detecta, ¿no? Es en ese zoom, pues sí detectas la intervención, ¿no? Y no porque se haya tomado, o sea, esa decisión se tuvo que tomar porque no existen esos mosaicos, no hay ya disponibles para adquirirlos. El artista consciente de que pues van a caer, vivimos en Sonora y el sol Claro. y el clima van a ser las suyas, ¿no? Y el polvo. Entonces conservaron cubetas de mosaicos originales que tienen en la institución, en el Itson, y él además conservó algunos para futuros trabajos de restauración, que muchos de ellos podía haberlos hecho él o no, ¿no? Entonces, ahorita está pues ahora que con la fundación o con la Esperanza Artecha ahí que tenemos que estamos trabajando, pues una de las alianzas que vamos a hacer con el proyecto es ubicar esas piezas que sí sean fundamentales, que sean los originales y ojalá estén en ese resguardo, ¿no? De mosaicos originales y que se van a donar para que se restaure, ¿no? El mural. Edson tiene ¿Y cómo le algunos hacen y para que no nosotros. cómo le hicieron para que no llegara alguien y los tirara? Y sí, y más de 30 años, ¿no? A ver, Más de 30 años, ¿qué ¿no? es Qué esto? increíble la acumulación ahí. Es del no, 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 aquí está ocupando espacio. Vámonos. Afuera, sí, pues sí, ¿no? Y fíjate, y eso habla de, pues del cariño, ¿no? Yo la verdad me sorprendo mucho con eso, porque cuando mi papá fallece, pues Que fue un momento sí, muy donde ahí sí sorpresivo, muy sorpresivo para nosotros, todos ¿no? nos quedamos de Es que ¿cómo? estaba muy bien y de repente, ¿no? Se muere. Y o sea, yo heredé, yo y mi madre heredamos muchas cosas que él dejó, ¿no? De inmuebles y que las obras y todo lo que había que hacer, ¿no? Con la obra. Pero yo siempre comento que lo mejor que yo he heredado de Ivade fueron sus amistades y como esa comunidad que él creó, ¿no? Porque creo que si no hubiera habido ese cariño que Muy existe querido. en las instituciones, justo eso que comentas, no estaría ese resguardo, ¿no? Con el tiempo me doy cuenta que hasta hay unos de papel craft, unos bocetos que se usan para los murales que son los esgrafiados. Se usa porque tú haces asunto que el trabajo de murales grafiados son capas de estuco, de cemento, Ok. con color, que se hace asunto que cada capa que pone el albañil la pone en fresco, ¿no? Y el artista sube el andamio y ahí mismo hace los tallados, pero tienes haces como al tamaño. Como un stencil. Sí, entonces lo llevas como, porque van por etapas, porque cada vez que trabaja tiene que ser en fresco, entonces van como que Órale. avanzando. Entonces, esos rollos de ese mural gigante que lo hacían en el piso y luego lo llevaban al mural para hacer, los conservaban, ¿no? En Churubusco, algunos de ellos, pues de los que hizo el artista, ¿no? Órale.
Entonces, Wow. pues eso habla, o sea, es papel, imagínate si no conservamos a veces Papel cosas de craft, cemento, que es ese papel café con basura, el que se ¿no? envuelven Basura. las cosas Y en... que para mi padre haber sido basura en su momento, o sea, era algo que te servía para hacer mural, pero ya después se tiraba, ¿no? O sea, pero se resguardó porque había, pues yo creo que había esa conciencia de que eso no era para ese momento, sino que era para el futuro, ¿no? Y yo tengo esa misma conciencia, ¿no? Una parte de responsabilidad que tengo y que yo siempre trato de, pues de organizarme, ¿no? Para estar y difundir y apoyar todo lo que él dejó, porque yo sé que lo que nosotros tenemos ahorita como ahora como asociación, ¿no? De promover, no es para que duren durante mi vida, pues yo sé que es algo que tiene que permanecer para otras generaciones, ¿no? Claro. Entonces es como esa misma, o sea, yo creo que me puedo identificar pues con esas acciones, porque yo misma me he visto haciéndolas, pues, ¿no? De cuidar, no para mí, sino para los demás, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Entonces, como que es algo como muy orgánico, ¿no? Como cuando dice, muy natural, ¿no? Que se está dando, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que... sí. Y ahí, ¿cómo no hacerlo? Porque al final de cuentas, y sí estamos hablando de Arteche el pintor, pero tú también eres Arteche. Entonces, al final de cuentas, es, pues, ¿cómo no voy a cuidar mi historia? Pues, ¿no? Porque no, porque, querida, no te escapaste de ella ni a patadas. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Pues qué padre que se pueda hacer, qué padre que haya la disposición eh, institucional, académica, eh, no sé, para Sí. poderlo llevar a cabo. Sí, nos atraviesa, ¿no? Como que Uh-huh. esa historia, ¿no? Y así. Sí, yo, o sea, cuando escucho, ¿no? A los que fueron alumnos de él o compañeros que fueron alumnos, pero pues fueron sus amigos, ¿no? Y hoy es la herencia que yo tengo, ¿no? Esas amistades, ¿no? Que yo pues cuando las veo, ¿no? Ahora en redes sociales o que las veo en persona, ahora que fue la inauguración del Festival Nacional de Grabado, mmm, me da tanto gusto porque siempre voy construyendo como una parte de historia con cada una de esas personas, ¿no? Que las veo como familia y con mucho cariño porque pues yo como nací ahí, ¿no? Era una niña, ¿no? Que era una observadora, ¿no? Inquieta, porque siempre fui muy hiperactiva. Y preguntona, eras Sí, preguntona. pues fíjate que era preguntona con él. De hecho, Sí, hay pues un, ¿qué estás haciendo? sí, con mi papá, como que de qué se trata eso, y porque sí, que a raíz de eso, sí creamos un formatito, un documento que metimos no sé si te acuerdas cuando existían estos programas tripartita que le llamaban, que era como el PECDA, pero el Ay, Dios tripartita, mío, sí, sí, ¿verdad? sí, Ah, bueno, sí, sí, sí. metimos mi papá y yo un tripartita, porque cuando yo tenía como 10 11 años, siempre me gustó la comunicación. Entonces Vela, yo así, 10 11 como años. entrevistándolo, ¿no? Así de que, ay, a ver, y dije, bueno, pues si me vas a entrevistar y si vas a andar en ese, ¿no? De esa manera, pues escríbelo, ¿no? Entonces escribimos en esa edad, pero pues todavía no podía entrar el tripartita, porque es pues auto, ¿no? O sea, Uh-huh. ya es mayor de edad. Y cuando pero teníamos el documento, entonces lo metimos y fue beneficiado y tenemos un formato, un librito, ¿no? Salió un librito que habla justamente de todas las técnicas murales y todo eso, ¿no? Entonces, ¿Y dónde está ese librito? Qué ay, pues yo interesante. te regalo uno, porque, o sea, es cuenta que fue, o sea, se imprimió, pero pues muchas cosas como que quedaron como que les faltó más difusión. Es que la difusión siempre está a medias, ¿verdad? Como que no llega a todos lados. Y como Pero a estábamos ver, en pero está Obregón, digitalizado ese librito, hay que no, digitalizarlo, fíjate que no subirlo y lo repartirlo. digitalizamos. Es parte de las tareas que están pendientes porque es valiosísimo. Siempre es como mi Biblia, porque cuando están con un mural, ahí vienen todas las técnicas, ¿no? Y sí, es mi Biblia, literal. Porque o Y sea, es es más su práctico, y es voz, más práctico que esto, porque de repente. es su voz totalmente, ¿no? O sea, su visión sobre el muralismo, ¿no? Y así. Entonces, sí, o sea, son como esos documentos, ¿no? En los que me puedo, pero sí tengo como un alma de comunicación, ¿no? Porque siempre desde chiquita como que me gustaba, pero no era muy preguntona, más bien era muy curiosa y muy observadora. Yo no sabía todo lo que supe de la obra de él, ¿no? Particular, porque siempre fui como acompañante, pero silenciosa, ¿no? Era más de observar que andar aquí, ¿no? O hablando, ¿no? Interrumpiendo, ¿no? Pero estar ahí solamente en el ambiente de las exposiciones, de las carnes asadas que se juntaban después los artistas, lo que trabajaba en el proyecto y que si se hacía, que si no se hacía, todo eso que estuve ahí, cuando él fallece, ahí fue cuando tuve que dar respuestas que no sabía que sabía, ¿no? Y resulta que sí las sabía, o sea, que era algo porque yo viví en ese ambiente, ¿no? Ya después sí estudio algo sobre
gestión y análisis del arte contemporáneo, porque pues ahí como trabajaban más todas las disciplinas del arte moderno, pero el arte contemporáneo era algo que, a ver, pues cómo está esto, ¿no? Hay que estudiarlo, ¿no? ¿Con qué se come? Y ahí sí me puse a estudiar ya después, pues para poder como avanzar con el tema de las artes, que sí me gustó mucho la administración y la gestión, ¿no? Y así. Oye, ¿en qué momento te cae el 20? ¿En qué momento eres consciente de, oye, es que Arteche es Arteche? Al final de cuentas dices, bueno, pues es que crecí ahí y anduve y los conozco a todos y todos me vieron crecer. Sí, todo eso. Pero ¿en qué momento dices, oye, lo que para mí es mi rutina o mi vida diaria o lo cotidiano de, pues no sé, ir a pintar, ir a, no sé, a bocetear o a hacer cualquier actividad o ver lo que pasa? ¿En qué momento dices, oye, resulta que esto es muchísimo más grande de lo que yo me pude haber imaginado? ¿En qué momento te vuelves consciente de la relevancia del trabajo de tu papá, del trabajo de Arteche? Yo creo que esa conciencia viene desde el momento en que yo tengo la fortuna, ¿no? de nacer, de crecer en una familia donde el arte, o sea, se ve como algo serio, ¿no? O sea, el trabajo artístico para mi padre era un trabajo profesional como cualquier otro. Él se levantaba a primera hora y lo primero que hacía, o sea, él se arreglaba como si fuera a una oficina, como si tuviera un jefe, que era él mismo y que era pintar, ¿no? Y todos sus proyectos artísticos, yo sé que artistas como padres, madres, lo que sea, hay muchas formas de ser, o sea, no hay un solo cajón, ¿no? Claro, pero yo tuve, o sea, me tocó ver de en primera fila un artista que hacía su trabajo donde había una investigación, no era algo que salía por casualidad, pues no era un accidente, ¿no? O sea, el cuadro no era, ay, pues esta vez me salió, mañana quién sabe, no. Había un trabajo previo, consciente, dirigido, y eso no le quitaba lo divertido. Mi papá era, o sea, una persona que vivía en la espontaneidad, o sea, pero era muy serio sobre el trabajo y eso también lo compartía. O sea, él buscaba que la actividad artística se le tomara la seriedad. A veces pienso que si no ha avanzado más las artes visuales y las disciplinas de arte en general, es por la falta que hay desde la misma comunidad artística de tomar con seriedad el trabajo. Porque cada paso que él daba, incluso cuando él fue un artista, porque en algunos años, por ejemplo en los 70s, o sea, cuando él se vino a la Ciudad de México era muy joven, pero muchos años estando en Sonora, él no estaba aislado, él tenía una conexión directa con Bellas Artes, con el MAM, con las galerías particulares, le compraban obras, visitaba museos en todo el mundo, siempre estuvo muy conectado, y vendía mucha obra, el retrato, hay mucha gente en Hermosillo que tiene mucha obra de retrato de Arteche. Mucha, sí. Y la obra que hacía, que era preciosa, que el paisaje, que la obra gráfica que es de primer nivel, o sea, todo. Pero él llegó un momento en su vida que él tuvo que tomar una decisión donde él se buscó a sí mismo y dijo si esto era lo que yo quería seguir haciendo, ¿no? O sea, él se hizo esa pregunta. Que es la gran pregunta. La gran pregunta. Y en lugar de mantenerse a lo mejor en una línea de trabajo que lo podría haber hecho más famoso, más exitoso, reconocido a nivel nacional e internacional, no sé, un producto que muchos artistas se quedan en esa misma línea de trabajo. Mejor remunerado, y quizás. Y que es importante, ¿no? Porque también, pues hay que, o sea, tú puedes ver una obra de Arteche de cualquier momento y dices, puedes identificar que es una de Arteche. O sea, sí tiene una identidad, sí hay un trazo, ¿no? Ubicable. Pero él sí tuvo transiciones en su trabajo, o sea, no se quedó con esa fórmula exitosa, ¿no? Él se fue, se internó al desierto de Arizona y tuvo ahí su momento místico de preguntarse si es lo que quería, y de ahí vienen unas colecciones muy importantes de arte de Caballete que surgen después a partir de esos cuestionamientos, ¿no? El mural de Palacio de Gobierno ya es posterior a esas preguntas que él se hace, ¿no? Entonces, y esa obra, mucha obra no fue a lo mejor, podría no haber sido tan exitosa,
pero también creo que fue porque él no la quiso vender, porque al 85 nazco yo y mucha obra de la que le gustaba más era colección de Alinar Esperanza Martínez, ¿no? Entonces ya no la quiso vender, me la quiso dejar a mí y ya no quería vender nada, el Vida Mía, ¿no? Y tú tampoco. Y yo tampoco, porque, pero bueno, yo tengo otras razones, pero bueno. Y entonces, no sé, como que siento eso, pues, ¿no? O sea, no sé si lo puedas así como Padre. que, Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas o sea, no fue algo posterior, fue algo de ver su cuerpo de trabajo, su autenticidad, ¿cómo se le dice? Así como, Pero también, el no claudicar contigo, ¿sabes? sí, pero ¿no? es tener una asertividad, Ujú. o sea, Sí. descomunal, o sea, A al mí grado me... de poderte removerte Sí, sí. y ver el bosque completo. Y qué difícil es eso, ¿no? Es muy O difícil. sea, Es muy, no sé, o sea, en cualquier disciplina, en sí, sí, cualquier exacto, cambiar. profesión, ocupación, o Sí, sea, claro. tener ese grado de disciplina, de fuerza de voluntad, de De girar. autoconciencia, de poder decir, Ujú, a ver, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo me quito de aquí y doy un paso atrás ujú, y veo, ujú, y veo. ujú. Sí. De Muchos, cuestionarte, ¿no? O sea, si ujú, estás haciendo lo que realmente nace de tu corazón, ¿no? Y de así. Entonces, a mí eso es lo que me hace pensar que él es un artista exitoso, ¿no? no, a ver, y de que que, lo es. y que, porque el éxito creo que radica en eso, no fallarnos a nosotros mismos, pues, ¿no? O sea, tú puedes, o sea, como dicen, puedes engañar a medio mundo, pero no te puedes engañar a ti mismo, ¿no? Entonces, volver a ese centro y preguntarte si donde estás es donde es lo más adecuado para ti, requiere mucho valor. Entonces yo, o sea, cuando yo veía su trabajo y lo veía como artista y así, pues ahí fue en el momento que yo sabía que el trabajo, no solamente de él, sino de todos los artistas visuales, es muy importante, ¿no? O sea, Sí, claro. lo vimos pues en pandemia, ¿no? O sea, en pandemia las artes, no solamente las artes visuales, sino las artes, o sea, vinieron a darnos un confort a la población. Nos En salvaron de la general nos locura. salvaron de la Bueno, locura. hay unos que no nos salvamos, pero Sí. bueno. Bueno, Pero ese es otro guachapari. sí, Ese es otro episodio. sí, Pero sí, pero sí, o sea, las artes son importantes y no de dientes para afuera, como dicen, ¿no? Porque todo el mundo, sí, ¿no? Las artes, ¿no? Son valiosas, son importantes, pero no, o sea, realmente haciendo un análisis serio, la aportación que hace, ¿no? En tener otras perspectivas de la realidad. ¿Qué tan importante es hoy en día, ¿no? Con el mundo lleno de tensiones que tenemos, ¿no? O sea, que ese también es tema para muchos otros guachaporis, sí, claro. pero, o sea, las artes justo nos invitan a posicionar nuestra mirada del mundo desde desde esa diversidad, ¿no? Y ser más respetuosos con el otro, ¿no? Entonces, para mí, en ese momento entra la conciencia de que es importante su trabajo, ¿no? Oye, Lina, pregunta que quizás ni al caso, pero ¿le quedó algún proyecto corriendo? En vida. Pues, Ujú. que después, que no se pudo completar. ¿Por qué? Pues Sí. porque pues, falleció. Pues hubo algo que dejó así a medias. Sí, sí, fíjate que todas las exposiciones, porque era una persona que estaba trabajando siempre hacia el futuro, ¿no? Siempre traía proyectos Ujú. pendientes, siempre estaba desarrollando algo, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con agenda de exposiciones, que dejó varias pendientes y una muy importante que la verdad me hubiera encantado que todavía hubiera alcanzado, ¿no? A estar ahí, fue su exposición en el Museo de Arte de Sonora, Musas, ¿no? Él en vida hizo una visita al museo acompañado con personas de Itson, que en ellas venía Erika Tamaura y otras, ¿no? Otros Saludo a la acompañantes. Erika. Sí, saludo a Erika. Y, él hace esa visita y se entrevista con Rubén Matella, que en ese momento era el El director. director, ¿no? del Musas, y acuerdan hacer una exposición, ¿no? Ya con fecha, era octubre-noviembre del 2011. Entonces, a ver que casi todas las exposiciones de Arteche eran en octubre
o en noviembre, pero principalmente en octubre, porque las lunas de octubre son las mejores. Le gustaba, no sé, porque que las lunas de octubre, ¿no? Y así que hasta, le gustaba tanto octubre que hasta murió en octubre. O sea, el señor, ¿no? Aferrado con octubre, Aferrado pues con está bien, octubre, está bien, ¿no? está bien. Bueno, y yo nací en octubre, entonces, pues bueno. Entonces. Antes, si no te llamas octubre. No, Sí, ¿no? Y fíjate que mi cumpleaños, o sea, yo nazco y mi padre muere el día de mi cumpleaños, fíjate nomás, o sea, que el octubre así, ¿no? El octubre trágico. No, bueno, la vida y la muerte, ¿no? Ligadas. Qué fuerte. Sí, pues mira, dices, ves el vaso medio lleno, como medio vacío, ¿cómo dices? Entonces, para mí es como, pues se me hizo como algo muy especial, ¿no? Porque hace de que ahorita que comentamos, ¿no? De cómo falleció y que fue muy repentino. Nos enteramos del diagnóstico de cáncer, ¿no? De que es tan grave que te dan fase 4, ¿no? Claro. Un lunes y al otro lunes fallece. O sea, no tuvimos mucho margen de De nada. maniobra, de nada, ¿no? O sea, cada día se iba deteriorando y fallece el 3 de octubre, que es el día de mi cumpleaños. Entonces a mí yo lo he visto como, wow, o sea, cada día iba mal y aguantó a mi cumpleaños para estar, ¿no? Entonces yo lo veo como que, o sea, puede haber muerto el 2, pues sí. el 1, ¿no? Y dijo, no, pues como que me aguanto, ¿no? Lo más que pueda, ¿no? Y se quedó hasta el 3. Y a mí se me ha hecho muy interesante el valorar, o sea, la vida y la muerte que es ese día, porque para mí también, pues siempre, a mí me gusta mucho, siempre me gusta la calavera, o sea, siempre me ha gustado pues todo lo que es el esqueleto, ¿no? Y la muerte en general siempre se me ha hecho muy interesante. Entonces me gusta esa parte como de siempre valoramos la vida en función de la luz y la oscuridad, ¿no? Como es su contraparte. Entonces, por mi parte, pues sí es como que de repente dramático, pero se me hace como algo bonito, ¿no? Lo veo Qué desde interesante. ese lado. Alina, ya se nos acabó el tiempo. Ay, Me no. faltan 2 horas más. Sí, Producción, no. quiero 2 horas más. Sí, no. Porque sí, mucho que hablar. Sí. Te agradezco enormemente. Hay que seguirle la pista a esa restauración Sí. en Ciudad Obregón para poder irla a ver. Para Sí. irla a ver. Sí. Hay que hacer conciencia que hay que cuidar la obra pública, toda la obra, en realidad. Sí. Alina, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros para platicarnos, no nada más de la restauración, sino un poquito de la vida y obra de uno de los grandes de la pintura sonorense de Arteche, que no es sonorense, pero es sonorense. Sí. Es más sonorense que muchos. Sí. Así que te lo agradezco enormemente. No, hombre, pues el gusto es mío. La verdad que cuando me dijiste, oye, tienes espacio para 1 hora, se me hacía una infinidad de tiempo. Dije, ¿pero qué tanto vamos a hablar? Verás. Me hacía así como que, híjole. No, estoy acostumbrada a entrevistas así de 5 minutos, ¿no? 10 No, minutos rápido. pues se va en un No, pestañeo qué esto, se va en un bárbaro, pestañeo pero, rapidísimo, no, la verdad. agradecida con el espacio, contigo, con el programa Guachapori y con Televisa, ¿no? Pues aquí estamos, muchas aquí gracias. puertas abiertas, ya sabes, puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues a mí solamente me queda recordarles que, como siempre, después de la transmisión en teleabierta, y todos los episodios de Guachapori se suben a sus plataformas favoritas de podcasts. Síguenos en redes sociales, @Guachapori en todos lados. Y eso fue todo. Yo soy Luis Jaloma para Guachapori por Televisa Sonora. Hasta pronto.